Queridos amigos, sean bienvenidos a su programa CEO Talks. Es realmente un placer terminar el año 2023 conversando con Gustavo Cáceres, quien es el presidente de la Cámara Ecuatoriano-China de Comercio y quien tiene, como hemos conversado, varios chips. Tiene el chip de los aromas de su compañía familiar y también tiene el chip gremial de ser presidente de uno de los gremios más importantes del Ecuador y haber pasado por varios cargos, ¿no? Por director ejecutivo, miembro del directorio y ahora presidente. Es un gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Alberto. Además, tú representas a la nueva generación de empresarios y al mercado de mayores oportunidades que tiene para el Ecuador, que es el mercado chino. Totalmente, totalmente. China actualmente ya está un paso más de muchos otros países. Nos está invitando a que nos subamos a ese tren del desarrollo. Mando una cuña sobre esto. Depende ahora de nosotros tomar la decisión de subirnos a ese tren del desarrollo. ¿Cuán importantes son las oportunidades que tenemos con China? Bueno, en la actualidad China ya es el principal socio comercial no petrolero de nuestro país. Es el principal destino de las exportaciones que hace Ecuador y el principal país de origen de las importaciones que hacemos como país. Muy importante mencionar y recordar que muchas personas dicen, bueno, estamos llenos de productos chinos, pero me gusta siempre hablar de una cifra. El 70% de las importaciones que se hacen desde China involucran bienes de capital, materias primas, insumos tecnológicos, es decir, insumos productivos que utilizamos para nosotros trabajar día a día. Y a todo esto le sumamos que es el principal destino de exportaciones, es decir, el principal país del mundo que compra productos ecuatorianos. ¿Y qué exportamos a China? De forma principal, camarón. De cada 3 camarones que se elaboran en el país, que se generan, 2 se van hacia China y se han ganado una reputación de altísima calidad. Cuando uno está en China y va a un restaurante fino, por así decirlo, uno pide el plato más fino con camarones y le dicen que es con camarón ecuatoriano. Hemos ganado una gran posición dentro de este mercado, en este grupo de consumidores. Importante hacer el comentario también, Alberto, para quienes nos están viendo. China, más allá de ser el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de personas, el tercero más grande, tiene también la clase media alta más grande del mundo, más de 600 millones de personas en clase media. Esto de aquí es interesante porque tienen un PIB per capital de alrededor de $12.000 al año por persona en esta clase media, lo cual les permite darse esos gustos de comprar ropa importada, comida importada, alimentos especiales, y Ecuador tiene una posición muy especial en eso ahí. Entonces, China se vuelve definitivamente como un socio estratégico ideal para lo que Ecuador puede ofrecer. Y hay complementaciones, o sea, hay productos que nosotros producimos que actualmente no exportamos, pero que sí tienen alta demanda en China. Totalmente. La economía china y ecuatoriana son complementarias. ¿Por qué siempre lo digo así de forma tan directa? Porque China es la fábrica del mundo y actualmente, como ya lo mencioné, importamos muchos insumos, materiales, materias primas desde allá, cosas que nosotros no tenemos y quién sabe en muchísimos años vamos a poder nosotros ser fabricantes de ese tipo de productos. Y China, desde el otro lado, por la gran población que tiene, actualmente es el país más poblado del mundo, tiene una balanza alimenticia deficitaria. ¿Qué quiere decir? Que consume más de lo que puede producir. De ahí que entonces tiene China la necesidad de salir a buscar aliados que puedan convertirse en proveedores de productos, en alimentos especialmente de calidad. Y ahí Ecuador, con esa gran oferta exportable que tiene, más allá del banano, del cacao, del camarón, muchos otros, como me preguntabas, ¿cuáles podrían ser? La pitahaya. La pitahaya recién este año 2023 ingresó por primera vez al mercado chino, una fruta con muchísimo potencial, que incluso se la conoce como el Rolls Royce de las frutas. ¿Por qué? Porque en una época de temporada alta, 1 kilo de pitahaya puede llegar a costar más de $200. Simplemente 2, 3 pitahayas pueden costar $200 en este mercado que tiene otro tipo de comportamiento. Acá nosotros las frutas las utilizamos en el desayuno, quizás como un snack. En China, en el Año Nuevo Chino, o en el San Valentín, o en el cumpleaños de un amigo, uno regala una canasta de frutas. Así es. Entonces, este tipo diferente de consumidor es ideal para los productos que Ecuador puede ofrecer. Entonces, de ahí que se vuelve muy importante lo que en estos días se está justamente ya debatiendo en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea, el análisis del acuerdo comercial para posteriormente ser ya debatido en el Pleno de la Asamblea y ver si contamos con la aprobación de esto, que va de la mano, Alberto, con
los objetivos que tiene el nuevo gobierno de desarrollar económicamente el país, de generación de empleo. De acuerdo a cifras, a datos que da el Ministerio de Producción, indica que toda empresa que empieza a exportar automáticamente genera un 12% más de empleo. Imaginémonos entonces si además de los bananeros, de los cacateros, de los camaroneros, ahora tenemos a los pitahayeros, a los que venden aguacate, a los que venden otro tipo de frutas con el mismo volumen y la misma intensidad que los que ya mencioné. Tendríamos un país definitivamente con un protagonismo mucho más importante en China. Fantástico. Tu experiencia, veo que dominas realmente las cifras y las oportunidades. ¿Cómo llegaste a la Cámara? Bueno, como lo mencionábamos un poco antes de las cámaras, es interesante. Yo soy un impulsador del tema de las relaciones, del tema del networking, como decía, el tema de la ¿Cómo se dice networking? Lo que mencionas es la Quanxi. Quanxi. ¿Qué significa Quanxi? Quanxi es el término que se utiliza dentro de la cultura china de negocios para hablar de lo que ahora nosotros tratamos como networking. Pero muy diferente al networking que a veces uno puede confundir con hacer una venta. Dentro de la cultura china de negocios dice una frase muy poderosa que dice: uno no vale por lo que tiene, sino por a quien conoce. Eso es uno de los principios de la Quanxi, porque uno puede ser muy inteligente, puede tener el producto estrella, pero si no tiene los contactos adecuados, buenos, que generen valor, realmente las puertas pueden cerrarse muchas Pero va veces. más allá de un intercambio de tarjetas, es una relación de confianza y de amistad, digamos. Totalmente, se trata de generar relaciones que aporten valor a los demás. Nos gusta en la Cámara, tenemos sesiones de Quanxi, así le llamamos, en las cuales a mis socios me gusta hacerles énfasis de que esos encuentros no son para vender, no son para decir yo facturo esto, yo vendo esto, yo importo esto, sino más bien de conocernos, porque a través de eso uno genera confianza y a través de la confianza se pueden generar después buenos negocios. Qué interesante. Dame otro elemento de la cultura china que valga la pena que conozcamos. Bueno, un elemento interesante dentro de la cultura china es el tema de las referencias, tiene que ver un poco con esto de acá, pero para el momento de hacer negocios. Hay varios medios para poder hacer negocios con China. La búsqueda por internet, que en la actualidad es una herramienta muy poderosa, pero que puede ser un poco riesgosa. Tenemos las visitas a ferias, que lamentablemente por la pandemia fueron bloqueadas durante mucho tiempo y ahora se están migrando a la virtualidad. Pero hay algo que no pasa de moda y que se mantiene y que sigue siendo una herramienta muy, muy fuerte, que es el tema de las relaciones, el tema de los contactos. A mí me gusta hacer siempre a modo de un poco informal, como podrás ver un poco a veces en la forma en que lo explico, pero me gusta decir que si uno encuentra un socio, un partner chino, bueno, está listo para hacer grandes negocios. Y al decir bueno, no me refiero porque hayan chinos malos, porque uno puede tener algún problema con cualquier empresario, ya sea guayaquileño, quiteño, de cualquier parte, sino me refiero a uno que realmente quiera también hacer dinero en equipo. Entonces, el tema de las relaciones dentro de la cultura es muy importante y también, como lo mencioné, el tema cultural de la sociedad, de los empresarios, que a pesar de ser un país que está ya siendo considerado como un país desarrollado, como la segunda potencia económica más influyente del mundo, sigue manteniendo todavía una fuerte influencia de su cultura milenaria. Entonces, yo sí quisiera invitar a que quienes nos están viendo sigan las redes de la Cámara, estamos como @CámaraChinaS, o lean por sus medios, busquen información sobre la cultura china, porque una vez que se firme, que ya se firmó, una vez que entre en vigencia el acuerdo, Alberto, debemos estar listos ya para hacer negocios. No esperemos a que esto recién entre en vigencia para nosotros ver, bueno, ¿qué puedo hacer con China? Claro. Desde ahora nos podemos preparar. Preparémonos, porque es increíble el cambio que existe con una contraparte, con un partner chino, cuando uno conoce su cultura, cuando uno conoce su idioma, cuando uno conoce sus gestos, como se rompe el hielo mucho más rápido. Tú tienes una empresa familiar que se llama LCPL Aroma, ¿no? ¿Verdad? Sí, CPL Aromas. CPL Aromas. Esta empresa familiar tiene 20 años, la fundó tu padre quizás, y se dedica a la importación de esencias y materias primas para aromas y perfumes. Y de esa empresa pasaste primero a ser miembro de la Cámara, después ser director ejecutivo, director, presidente alterno y presidente del directorio.
¿Cómo es esa evolución o ese cambio entre ser parte de una organización empresarial familiar a ser parte de, digamos, de un gremio, ¿no? Bueno, es una historia simpática. Yo en la actualidad tengo 37 años. Cuando me vinculé a la Cámara hace 10 años, fue justo en un momento que dentro de la empresa familiar yo sentía que, yo decía que quería otros desafíos, Correcto. que quería esforzarme más, que quería hacer cosas más grandes. Y se me dio la oportunidad justamente de vincularme a la Cámara Ecuatoriano-China como director ejecutivo. En ese momento trabajé de forma directa con quien era presidente, el economista Vicente Wong, una excelente persona, una de las que yo considero uno de mis mentores por todo el tiempo que compartí con él y aprendí muchísimo de él. Luego de eso, pues, me llamaron, me pidieron que regrese a la empresa familiar porque nosotros tenemos una representación Inglesa, con sede en Inglaterra, así es, en Reino Unido, y de afuera empezaron a decirle, bueno, o necesitas que alguien más que apoye en este tema, o pídele a Gustavo que vuelva. Entonces me llamaron desde la casa que tenía que estar. Siento que esos 2 años aprendí muchísimo en la Cámara, y desde ahí otra vez al tema de las fragancias. Por eso lo que decía que tengo 2 chips, porque puedo en algún momento, y lo podemos hacer ahorita, conversar de temas de fragancias, de lo bonito que es, de las oportunidades que hay, no solamente para las fábricas, para las industrias, sino también para los emprendedores. Es un medio que está siendo muy utilizado actualmente por emprendedores. Ha crecido muchísimo, ¿no? Porque el tema de los aromas y el tema de las fragancias impacta directo en el cerebro, ¿no? Totalmente. La memoria es impactada por los aromas. Y yo tengo una anécdota, Alberto, que tiene que ver con ambas cosas, porque en el 2014, que fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de visitar China, viajé en ese momento con mi esposa, y fue un viaje un poquito largo, como unos 35 días. Yo estaba encantado de estar allá en China con la comida, llegué hasta un poquito más gordito, pero en cambio mi esposa sufrió un poco porque la comida es diferente. Entonces esos últimos días, esas últimas 2 semanas fueron muy complicadas porque mi esposa no se sentía muy cómoda y yo tenía un perfume de una marca que quizás no deba decirla, pero yo andaba con ese perfume. Y tú le echabas a... Y entonces yo lo usaba, pero esas 2 semanas fueron insoportables, esa es la palabra. Y pues ahora cuando lo vuelvo a percibir, nunca más lo volví a usar, me viene el recuerdo de que esas 2 semanas terribles que pasamos en China, porque mi esposa no se acostumbraba a muchas cosas. Pero a ti sí te gusta, evidentemente, la comida china. A mí me encanta la comida china. En algún momento te voy a invitar, Alberto, tenemos que ir a probar, pero comida china real, ¿no? Porque muchas veces la gente confunde lo que uno puede aquí encontrar, comida chaufa, comida de chifa. ¿Y puedes encontrar en Guayaquil comida china? Hay algunos sitios, no son muchos, muchos de ellos incluso, si uno asiste, le van a servir la comida tradicional, que el chaulafán, el tren salteado. Tiene que pedirla. Uno tiene que pedirla, así es. Hay sitios, varios, 3, 4 sitios aquí en Guayaquil, hay un poco más en Quito, pero donde se encuentra comida muy, muy deliciosa y uno puede transportarse a través de los sabores, así como las fragancias también, los sabores también llevan a recuerdos. Ese país debe ser increíble porque si un país como Ecuador, digamos así, es tan diverso siendo un país pequeño, China debe ser a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Leí en un momento y vi alguna serie de los mongoles o de Manchuria. O sea, China es colinda con Rusia, o sea, es un país muy grande, con Mongolia. Se lo conoce como el país continente. Tiene, como decía ya hace un rato, más de 1.400 millones de personas, el país más poblado del mundo, aunque se estima que en los próximos 5 años sea superado ya por la India. La India será el próximo país más poblado del mundo. Pero entonces la diversidad que se encuentra en China es inmensa. Tiene solamente la clase media es mayor a toda la población de Latinoamérica. Pero a pesar de esa inmensidad de este gran país, el desarrollo que ha llevado es admirable. Hay áreas, hay sectores, hay clústeres especializados de tecnología, clústeres de áreas de construcción, clústeres de temas logísticos, y de esa forma se han ido desarrollando las diferentes ciudades. Y la diversidad cultural también, ¿no? La diversidad de comidas o de aromas. También. Y también en el tema... idiomático también. Exactamente, a eso iba, porque se conoce como el idioma mandarín, como la lengua oficial, pero existen más de 100 dialectos diferentes, el cantonés, el shanghainés, hay muchos. Entonces, que uno a veces cree que ya aprende,
pero se encuentra que viene con alguien del sur y hablan cantonés y no es lo mismo que el idioma mandarín, que es, entre comillas, el oficial. ¿Cómo se toma decisiones en un gremio? Tú diriges ¿Cuántos integrantes tiene la organización? Bueno, nuestra cámara cuenta ya con 25 años de existencia. Fue fundada por el doctor Segundo Hugo Mayorga. En la actualidad tenemos más de 250 empresas afiliadas. Desde hace 2 años empezamos también a afiliar ya, que es un dato muy interesante, a empresas chinas. Porque estábamos conformados, a pesar de ser ecuatoriano-China, con muchos importadores, exportadores, prestadores de servicios que tienen alguna relación con China. Pero por el trabajo que se ha hecho como cámara y por el interés que tiene ahora China sobre Ecuador, muchas de las empresas han empezado a formar parte de los eventos que hacemos y desde hace 2 años han empezado incluso a afiliarse. Entonces ya tienes afiliados empresas chinas. Así es. Sí. ¿Cómo lideras una organización con diferentes intereses? Excelente pregunta, realmente es un desafío cada vez que asumimos, que invitamos un nuevo socio, sobre todo si es un socio chino, porque los socios ecuatorianos quieren de alguna forma ver las oportunidades con China. Los socios chinos quieren conocer cómo sentirse más seguros, cómo aprovechar mejor las leyes, cómo hacer las cosas bien acá en el país. Entonces, en el tema gremial es muchas veces diferente, en cierta forma, a la empresa privada incluso, porque en un negocio uno toma decisiones. Digo, si quiero implementar algún tipo de estrategia comercial o alguna promoción o algo, simplemente lo digo, lo transmito a mi equipo y arrancamos con eso. En la parte gremial es dinámico, pero uno tiene también que consultarlo con un directorio. Yo tengo un directorio que está conformado por 14 empresarios, entre hombres y mujeres. Es un directorio a nivel nacional. Nuestra cámara no solamente es de un capítulo Guayaquil o Quito, sino que tenemos cámara a nivel nacional. Pero tenemos un equipo muy interesante. Me gusta siempre usar la frase de que el trabajo en equipo multiplica las oportunidades y nuestra cámara con sus diferentes directores es una muestra de eso. Hemos hecho cosas muy interesantes. ¿Cuántos capítulos tienes? Bueno, únicamente somos Cámara Ecuatoriano-China a nivel nacional. Ok, pero ¿tienes miembros en Quito, tienes miembros en Guayaquil, en diferentes ciudades? A partir de la pandemia, te cuento, Alberto, que sufrimos mucho porque muchas empresas, muchos empresarios empezaron a recortar, por así decir, ciertos costos, ciertos gastos, ¿ya? Y muchos de esos a veces son las afiliaciones, claro, a gremios, que son voluntarios, a clubes, exactamente. Y entonces llegamos nosotros en el año 2020, a finales de 2020, llegar a tener un poco más de 115 empresas afiliadas. Pero en estos 3 años, por el trabajo que se ha hecho, por el buen momento que existe entre las relaciones Ecuador-China y que la Cámara ha estado muy cercano a eso, como mencionaba, tengo ya más de 250 de Guayaquil, Quito, Machala, tenemos en Ambato, tenemos en Cuenca. Creería yo que esas son las principales ciudades en las que tengo al menos de 5 a 6 socios en las más pequeñas, claro, y la gran mayoría que está aquí en Guayaquil, que es donde tengo ¿Qué muchos. Es lo que haces para multiplicar las oportunidades, así como para fomentar el trabajo en equipo? Algo, Alberto, sobre el tema China que yo he descubierto es que falta mucho conocimiento sobre la cultura china y sobre los negocios con China. Hay temas que yo los trato a diario con mis amigos de China o con mis socios que hacen negocios con China, pero converso con alguien que quizás no ha tenido la oportunidad o el interés en hacerlo y descubro de que hay muchas oportunidades simplemente abriendo una página web china o asistiendo a un evento, que de ahí justamente yo como cámara vengo organizando desde el año 2011, se organiza la Expo China, evento que busca promover lo mejor de las marcas ecuatorianas y lo mejor de marcas chinas. Este año 2023 por primera vez lo hicimos en la ciudad de Quito, lo cual ha sido un hito, porque fue un éxito realmente. Tuvimos la presencia del embajador, de la nueva ministra de Producción, y con la Cámara lo que tratamos de hacer es generar iniciativas que a los socios o a los empresarios, incluso a los no socios, les permita conocer más de China, misiones comerciales. Todos los años agrupamos grupos de empresarios para que visiten las ferias más grandes, la feria de Cantón, considerada la feria más grande del mundo, el mercado de Yiwu, que es el mercado mayorista más grande también del mundo. Incluso en algún momento antes de la pandemia hice, y que este año voy a retomarlo, 2024, una misión deportiva, porque una de las maratones más difíciles del mundo es la maratón de la muralla china. Y nosotros ya tuvimos 2 años
participantes ecuatorianos en Es esa una edad. maratón que va sobre la muralla. Exactamente, como conocemos la maratón son 42 kilómetros y pico que se corre, y un segmento de esta maratón se recorre en los escalones de la muralla china. Por eso se la considera una de las más difíciles, porque los escalones de la muralla china no son regulares, es decir, no es que van uniformes. Correcto. Unos van de 50 centímetros, de 30, de 20, cambio. Háblanos de ti, ¿verdad? ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, me encanta correr, me encanta hacer bicicleta, me encanta nadar. En sí, practico triatlón. Antes lo hacía más, desde antes de ser padre, cuando tenía un poco más de tiempo. Soy papá. Tienes 3 trabajos, me comentas. Así es, yo lo considero como 3 trabajos, pero los 3 me gustan. Eso es lo bonito, no dice que uno encuentra algo que hacer que le guste, no es un trabajo, ¿no? Sino que algo que le guste. Yo los 3 me gustan. Me apasiona lo que hago con la cámara. En la oficina también me siento muy contento, tengo un equipo brillante de colaboradores, y en mi casa también. O sea, tengo una esposa encantadora que me apoya muchísimo, mis hijos son también grandes chicos, y en el poco tiempo que a veces me queda, pues lo dedico para... Actualmente estoy corriendo, me estoy preparando para una media maratón ahora en enero, pero y de ahí viendo si retomo nuevamente el tema del triatlón, que es un tema desafiante, se necesita mucho tiempo. A partir de eso también he hecho grandes amigos, y pues espero seguir ¿Y cómo te energizas? ¿Cómo te recargas las pilas, como realmente se dice? Bueno, yo no era, te cuento, Alberto, muy consumidor de café. Yeah. Ahora lo soy. Sin embargo, nos obligamos en mi casa el tema de descansar más temprano. O sea, a dormir más temprano. Es una regla, así es. Teniendo tanta actividad, me imagino que tienes que tener alguna manera de energizarte, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, podrá sonar un poco contrario, pero yo creo que el deporte es algo que uno lo energiza. El día que yo no practico deporte, voy a la oficina un poco cansado, con pereza, y cuando sí, en cambio me siento como que estoy más activado. Bien. Ese es un tema. Y el otro, que sonará gracioso, pero quienes no lo hagan, lo invito a que lo revisen en sus casas, es que como mis chicos están pequeños todavía, tengo de 8 y de 4 años, claro, puedo todavía como que exigirles que duerman a determinada hora, y eso me ha funcionado mucho. Acostarse temprano. Así es, dormir temprano. Lo suficiente. Dormir lo suficiente, darme un espacio después de mis chicos para poder conversar con mi esposa, compartir con ella, para que no sea todo el día tema de papás, tema de oficina, y dormir bien, eso definitivamente. Y también nunca hace falta pues un buen cafecito, que antes no lo consumía, pero desde que me metí en lo gremial, en lo que estoy haciendo deportivamente, en la empresa, he descubierto que el café es indispensable también para alguien que quiere estar todo el día activado. Muy bien, algunas cosas importantes de nuestra conversación: la confianza en las relaciones, el trabajo en equipo, la informalidad, la relación cercana con tus colaboradores. Muy interesante la conversación, y bueno, todo lo que hemos hablado de China, qué grandes oportunidades. Me gusta terminar siempre esta conversación, esta grata conversación, con un ejercicio pequeño. Yo te voy a decir unas palabras y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. Muy bien, muy interesante. Familia. Todo. Empresa familiar. Muy importante. Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Aprendizaje / desarrollo. China. Futuro. Ecuador. Oportunidades. Muchas gracias, mi querido amigo. Te felicito, realmente. 37 años, un empresario y un gerente joven que está liderando uno de los gremios más importantes y está empujando una de las oportunidades más importantes para nuestro país. Gracias por haber venido a este programa, y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado con esta grata entrevista en CEO Talks. Los invitamos al año 2024 a que nos sigan acompañando.